Bueno, estimados amigos y amigas, a nombre de nuestra directora general, Jimena Caraza Campos, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro México, la nación doliente, imágenes profanas para una historia sagrada, del doctor Tomás Pérez Bejo. Publicado en México por la editorial Grano de Sal y en España por las prensas de la Universidad de Zaragoza, el libro que presentamos esta tarde tiene como objetivo reconstruir la invención de la nación mexicana. Un proceso que, de acuerdo con el autor, habría convertido al virreinato de la Nueva España en un conglomerado de naciones, en un Estado-nación unificado, en lengua, costumbres y relato de origen. Tomando como punto de partida la pintura de historia, que es la representación de, pues sí, de hechos del pasado, y como el autor explora la forma en que algunas imágenes edificaron la idea de la nación mexicana en el siglo XIX. De esta manera, México, la nación doliente, es el resultado del análisis de la construcción del imaginario histórico, imágenes sobre el pasado que permitieron a las élites del siglo XIX afirmar la existencia de una nación mexicana intemporal. El eje temático son las representaciones visuales promovidas por el Estado, con la finalidad de construir un relato iconográfico. Según Pérez Bejo, estas exploraciones muestran la existencia de un México intemporal, donde la nación mexicana experimenta momentos de esplendor o decadencia, pero siempre fiel a un destino. Este relato de nación, que aún hoy está presente en las escuelas y en el santoral de las celebraciones cívicas en México, encierra la idea de México como una nación doliente. Gracias a su audaz estudio de las imágenes profanas con las que ha querido construir esta historia sagrada, Pérez Bejo revela en las páginas de este libro los motivos, los autoengaños y las contradicciones que, sea desde el lienzo o desde el poder público, han dado forma a eso que con más ilusión que rigor llamamos México. Para conocer un poco más sobre esta novedad editorial y otro gran logro del doctor, es mi compañero de la ENA. Bueno, yo nada más fui estudiante postdoctoral ahí. Nos acompañan Ivana Frasquet, profesora titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Valencia. Bienvenida. Juan Cicinio Pérez Garzón, catedrático emérito de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido. Y el autor y amigo Tomás Pérez Bejo. Estimados panelistas, sean todos bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias por la hospitalidad de la Casa de México, porque es un orgullo presentar a Tomás Pérez Bejo y coincidir con Ivana Frasquet, que es la auténtica experta en historia de América y en el tema de investigación de Tomás. Como soy el más mayor, me voy a limitar a que escucharlo a ellos, que es lo importante. Vamos a aprender de ellos, tanto de la presentación de Ivana como de lo que nos cuente y de la lectura del libro de Tomás, y recordar algo de la característica del autor de la obra, porque creo que es importante también presentar a la persona. Es cántabro. Los cántabros siempre han sido subversivos, desde la época de los romanos hasta después. No vamos a recordar ahora la construcción de España con Pelayo en medio y los cántabros contra Augusto, pero en fin, nació en Caloca, ¿no? Sí. Y el Internet tiene muchas cualidades y muchos problemas. Y he visto que su madre, Lina Esbejo, fue la folclorista más importante de Cantabria. No sé si los que conocéis la trayectoria académica de Tomás lo sabíais. Lina Esbejo. Y leyendo semblanzas de ella, decía que era una mujer sabia y humilde. Y los que, bueno, nos dedicamos un poco a husmear en cómo somos, los historiadores, los antropólogos, discutimos si heredamos genéticamente las características o somos constructos sociales, que es lo que se estila mucho. Y en este caso Tomás ha heredado la sabiduría y la humildad de su madre y también el carácter genético de saber llevar
el espíritu cántabro hasta el final y en sus últimas consecuencias. Por eso voy a citar, después de ese breve apunte personal de su origen social y genético, 3 o 4 rasgos también del libro y del autor. Se licenció en tres carreras. Insisto, aquí veo amigas de Tomás de toda la vida, no sé si lo sabían, yo no lo sabía. Licenciado primero en Ciencias de la Comunicación, luego en Ciencias Políticas y Sociología, y luego en Historia del Arte. Y en Historia del Arte, en 3 disciplinas, luego reúne una cualidad que no tenemos los demás. Lo que ahora hablamos en las ciencias sociales de la necesidad de la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, lo lleva en el cuerpo puesto y lo lleva en su formación. Pero hizo la tesis doctoral con un autor muy importante. Yo no lo sabía que lo había hecho, con Ángel González. Era un autor que yo miraba y leía en El País sus crónicas de arte, porque murió joven y nos dejó joven, nos dejó de enseñar. Y era otro autor que entendía el arte de manera también subversiva, crítica, disidente. Es una figura que quizás los que no estéis tan familiarizados con la historia del arte no os suene, porque luego hubo otro en aquella época que no voy a citar. Coincidíamos cuando éramos jóvenes penenes, en los años de la transición, Ángel González y otros profesores de arte. La tesis fue el meollo donde, con Ángel González, un director de alto calibre científico y de compromiso social, desentrañó la relación que hay entre el arte, la política, la imaginación y la mitificación del pasado. Y por eso de su tesis doctoral luego salieron 2 libros que no voy a contar ahora, porque tampoco se trata de que explique ahora sus libros sobre la pintura histórica española del siglo XIX, cuyos cuadros podemos ver ahora en el Prado y son un magnífico ejemplo correlativo a lo que ahora ha estudiado de México, y que además tiene 2 libros sobre esa temática que son muy fáciles de encontrar en la era del Google. Con poner su nombre y pintura histórica española salen automáticamente los 2 libros. Y de esa trayectoria ha venido también su amplio currículum de docencia y de investigación, con más de 20 libros, muchos artículos especializados, y es un maestro ya con obras clásicas como las que estamos citando y como esta que ahora presentamos hoy. De la obra de hoy, de manera breve, yo destacaría 2 cosas. Las tesis que sostiene, y lo suelto así tal como él lo dice. La nación no es, se cree en ella. Más o menos dice eso, sí. O sea, no existe. Creemos en la nación. Ya lo dice de manera sintética y rotunda. Y otra, el nacionalismo es una ideología, y coincido totalmente en las 2 tesis con él, la primera que he citado, y la segunda, el nacionalismo es una ideología que sustituyó desde el siglo XIX al cristianismo. Lo dejo ahí, porque si no me enrollo yo y no habla él. 2 tesis. Y una metodología. No quiere juzgar el pasado, sino comprenderlo. Y por eso trata de analizarlo y lo analiza con objetividad. Y en esa metodología hace una aportación muy importante para los que nos dedicamos a la historia. Las obras de arte son tan documento histórico como las leyes que están en el BOE, o como las huelgas que hacen los obreros, o como las decisiones que toma la patronal. Pongo ejemplos de documentos históricos que luego les ponemos a los alumnos. Manifiesto de los obreros, documentos de la patronal o leyes del BOE. Una pintora explica tanto la historia del momento en que se hace como lo que pinta. Pero en fin, tampoco me enrollo porque simplemente lo enuncio como aportación metodológica crucial y para aprender de su obra. Y por último, ya un tercer rasgo de su obra y de toda su obra es el estilo, que es así, claro, pues como la pandereta de tu madre. Ameno, divertido y serio y riguroso, porque sabe contar y relatar también con objetividad. Así que, Ivana, te toca ahora a ti hacer la presentación, que la tienes mucho más elaborada y mejor, más sólida. Muchas gracias.
Bien, buenas tardes, gracias Sisinio, y quería sumarme a los agradecimientos por haber sido invitada a presentar este libro, a la Fundación Casa de México por acogernos y a todos ustedes por estar hoy aquí esta tarde. Es para mí un auténtico lujo estar hoy aquí para acompañar a Tomás Pérez Bejo en la presentación de su último libro, y lo es por partida doble también por estar acompañada de un historiador al que admiro y aprecio como Sisinio. Haber sido invitada para hablar de La Nación Doliente es un placer, no solo porque es una obra fascinante y reveladora, sino porque su autor, a quien conozco hace ya creo que más de 20 años, es un historiador comprometido con el rigor académico y con una gran capacidad para cuestionar lo aparentemente incuestionable. En esta nueva obra que nos ofrece Tomás Pérez Bejo, logra entretejer historia, arte y política para desvelar los códigos ocultos que sostienen nuestras ideas sobre la identidad nacional. Como ya venía haciendo en sus obras anteriores, que ha mencionado el profesor Pérez Garzón, pienso en Nación y Identidad Nacional y otros mitos nacionalistas, o España en el debate público mexicano, aportaciones para una historia de la nación, o Elegía criolla, una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas. Tomás construye un relato sobre el pasado de México que nos descubre los laberínticos senderos por los que éste ha transitado en busca de su mexicanidad. Ese camino que otros culminaron y cerraron con el proceso de independencia, rastreando el ser histórico de México, pienso en el libro de Rodríguez y McLaren, se nos revela aquí mucho más largo, tortuoso y contradictorio de lo que hubiéramos podido imaginar. El objetivo del libro, como Tomás indica, es reconstruir cómo se inventó la nación mexicana, cómo se construyó el exitoso relato sobre sus orígenes, y hacerlo a través del análisis de las imágenes, de los cuadros de historia que se pintaron para conseguir ese fin. Es decir, Tomás nos enseña cómo se fabrica una memoria colectiva en imágenes, en este caso la de los mexicanos. Como ya han destacado otros autores en las reseñas que han aparecido recientemente sobre este libro, este se estructura básicamente en torno al ciclo de nacimiento, muerte y resurrección sustentado en el imaginario de la religión católica y aplicado en este caso a la construcción de la identidad nacional mexicana. Como bien se nos indica, la primera de esas identidades colectivas fue la religiosa, que para ser difundida y asimilada fue también construida en imágenes con los cuadros de historia religiosa. El libro se desarrolla en ese hilo conductor tripartito, reconocible para cualquier católico, y sobre el que se asienta el relato de nación mexicano, que en esta metáfora corre paralelo a la historia sagrada del mundo cristiano. Se sacraliza así, por mera fusión, el propio relato de construcción de la nación mexicana, un nacimiento correspondiente a la época prehispánica, una pasión y sacrificio en los altares de la conquista y una resurrección apoteósica con la independencia. Algo que no forma parte del pasado remoto, sino que sigue muy presente en el México de hoy. Solo hay que recordar que durante las celebraciones bicentenarias del gobierno de la presidencia de Felipe Calderón, uno de los actos conmemorativos, si ustedes recuerdan, fue un espectáculo visual titulado 200 años de orgullosamente mexicano, que recorrió los 32 estados de la República, y era un vídeo que ahora se puede ver en YouTube, donde más o menos aparecían primero pues, las primeras poblaciones indígenas del altiplano mexicano, las cabezas olmecas, la fundación de México Tenochtitlán. Luego la pantalla se funde en negro, empieza una música tenebrosa que da un poco de miedo y aparecen 3 carabelas surcando el mar, y entonces empiezan las luchas, ¿no? los enfrentamientos entre españoles e indígenas, y la época virreinal que se relaciona en este vídeo con la explotación indígena por parte de los españoles hasta la llegada de la insurgencia, que entonces vuelven los colores, las luces, Hidalgo, Morelos, la Corregidora, el abrazo de Acatempan. Es decir, es un vídeo donde finalmente la independencia se consuma y el país vive una modernización repentina, porque la siguiente imagen después de Hidalgo es el ferrocarril, con lo cual la línea del tiempo entre las sociedades mesoamericanas y la modernidad liberal solo se ve interrumpida por esos años de opresión y destrucción de la conquista y colonización, que únicamente fueron superados con la unión del pueblo mexicano en la lucha por su independencia.
como relato actual de la historia de México no está mal, ¿no? Sin embargo, yo no me voy a detener en estas partes del libro de Tomás, sino que me gustaría señalar algunas ideas o ejes de análisis más generales que me ha sugerido su lectura. En primer lugar, la construcción de la memoria nacional. Tomás explora cómo las élites mexicanas del siglo XIX crearon un relato nacional utilizando imágenes y mitos para conectar un pasado sagrado con un presente político. A través de géneros como la pintura de historia, se consolidó la idea de un México eterno y heroico. Este libro nos ofrece o nos enseña que un cuadro no es un cuadro, sino un discurso. Y a mí eso me parece muy revelador y una idea muy potente para comprender los usos políticos y públicos que de la historia realizaron quienes detentaron el poder político e ideológico en el siglo XIX para elaborar un relato nacional hegemónico de lo que fue y debería ser México. Esa nación como metáfora de la identidad colectiva moderna que fue inventada mediante una historia imaginada e ilustrada en imágenes. En su estilo directo y provocador, Tomás nos lanza constantes llamadas de atención para que el lector no olvide que de lo que se trata es de desentrañar los misterios que se esconden tras una invención. Las naciones no fueron la causa, sino la consecuencia de las guerras de independencia. Los mitos de origen no son ni verdaderos ni falsos, son solo mitos. Somos lo que nos contamos que somos. Son solo algunas de las frases lapidarias con las que el lector se encontrará. Ellas nos advierten de que afortunadamente Tomás no es uno de esos historiadores e investigadores del nacionalismo que ha acabado teniendo una visión de túnel sobre su objeto de investigación. El segundo de los ejes que me gustaría comentar es el cambio de lo religioso a lo nacional. Con su característica agudeza, Tomás muestra cómo el nacionalismo desplazó la identidad religiosa como base de pertenencia colectiva. El desplazamiento de la pintura de historia religiosa por una pintura de historia laica es destacado en el libro no como un episodio de la evolución de las ideas estéticas, sino como el reflejo de cambios más profundos y radicales respecto a planteamientos político-ideológicos modernos. Lo que llevó, como se indica, a que la identidad nacional se consolidara como forma hegemónica de identidad colectiva. La pintura de historia se convierte así en un arma poderosa. Los santos ceden su lugar a los héroes nacionales y la historia sagrada deja paso a una narrativa laica que legitima al Estado. Un Estado que surge independiente a partir de 1821 y que no sin dificultades debe construirse a lo largo de una centuria decimonónica plagada de guerras y rivalidades políticas. En esas circunstancias no es de extrañar que la invención de la nación en un Estado disputado por al menos dos corrientes ideológicas enfrentadas diera lugar a dos relatos de nación. Y esto me lleva al tercero de estos ejes de análisis: el papel del Estado en el imaginario colectivo. Uno de los puntos más interesantes del libro, a mi entender, es cómo Tomás analiza la participación activa del Estado en la fabricación de la identidad nacional. Instituciones como la Academia de San Carlos y las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes fueron herramientas clave utilizadas por los gobernantes mexicanos del último tercio del siglo XIX para construir una memoria compartida y unificar un territorio fracturado. En el libro se señala cómo los conflictos políticos, económicos, ideológicos e identitarios son el reflejo de dos proyectos alternativos e incompatibles de nación, por simplificar, el de los liberales y el de los conservadores. Aunque no siempre las líneas entre unos y otros respecto a la cuestión nacional fueron completamente nítidas, como nos advierte el autor. En el texto se profundiza en cada uno de ellos, pero por resumir, los liberales imaginaron una nación mexicana heredera del mundo prehispánico, arrasada y humillada por la conquista y colonización y resurgida triunfante con la venganza de la independencia, mientras los conservadores situaron el nacimiento en la conquista, el desarrollo en la colonia y el clímax en la independencia. La evolución a lo largo del siglo XIX de este imaginario da cuenta de la discrepancia irreconciliable entre ambos proyectos y de la importancia del papel del Estado en el fomento de uno u otro, dependiendo de quienes ostentaran el poder. Pero toda construcción de la identidad nacional no está exenta de contradicciones.
Si Tomás desentraña cómo se moldearon las narrativas visuales que la sustentaron, también nos revela los límites de ese delirio colectivo. En este caso, y para no cansarles demasiado, solo señalaré algunas de las que se desgranan con detalle en el libro, como por ejemplo el problema de unas élites criollas que eran y se asumían descendientes de los conquistadores más que de los conquistados, o la conversión del mundo prehispánico en una antigüedad clásica mexicana de difícil asunción para esas élites, que imaginaron etnias míticas como origen de la nacionalidad, pero que marginaron y excluyeron racistamente a los indígenas con los que convivían. Al respecto, un intento de superar tamaña dicotomía, la de ser españoles o aztecas, fue un tercer relato sustentado por el periodista y político Ignacio Ramírez en un acto de celebración de la independencia en 1861, como cuenta Tomás en el libro, en el que abogaba por establecer una genealogía mexicana descendiente directamente de Hidalgo, padre de la patria. Retórica o no, la propuesta no parece haber caído en saco roto, al menos para un colega, de quien no mencionaré el nombre, que hace algunos años en un congreso se levantó airado en medio de un debate diciendo «yo me reclamo hijo de Hidalgo». Así que invito a Tomás a revisar su afirmación de que este tercer proyecto de nación nunca llegó a cuajar. Y otra de las discordancias en la construcción del relato de nación mexicano es el papel, poco reconocido, jugado por Maximiliano de Habsburgo durante el Segundo Imperio. En primer lugar, por la potenciación de la pintura laica de historia, que fue, como se ha dicho, la que coadyuvó a la consolidación del relato identitario. Y en segundo lugar, porque a sus iniciativas culturales y artísticas deben los mexicanos la mayor colección de retratos de próceres de la independencia pintada para adornar las paredes del Palacio Imperial. Se podría pensar que el Segundo Imperio, obra de los conservadores, fue un momento de apoteosis del proyecto nacional de estos, pero como nos muestra Tomás en el libro, hasta en eso el relato nacional fue incoherente. A grandes rasgos, esto es lo que nos cuenta el libro de Tomás, con una narrativa tan rigurosa como creativa, que destaca por su capacidad para integrar diversas disciplinas en un análisis cohesionado. Esto que yo les he resumido aquí, Tomás lo expone magistralmente a través de un enfoque que combina el análisis de las imágenes, la investigación documental y la perspectiva comparativa, relatándonos las pinturas más emblemáticas que respondieron a ese programa iconográfico, haciéndonos ver los cuadros con su análisis descriptivo, como si nosotros fuéramos lectores del México decimonónico y él un crítico artístico de los que publicaban sus textos en las revistas de arte. La ventaja es que nosotros sí podemos ver esos cuadros a partir de la excelente y cuidada edición que de la forma más moderna, a través de códigos QR, nos permite visualizar con gran calidad las obras pictóricas que se mencionan en el libro. Además, su manejo de fuentes históricas, incluyendo documentos oficiales, críticas de arte y textos de la época, le permite conectar el caso mexicano con procesos globales de modernidad y secularización, llevándonos hasta la actualidad, pues el tema de la identidad nacional no es algo del pasado, sino también de nuestro presente, como ya he comentado. Este enfoque comparativo, lejos de ser una simple adición metodológica, enriquece profundamente su argumento y sitúa el nacionalismo mexicano en un diálogo con fenómenos similares con otros contextos. Si quieren comprender el discurso identitario del México actual, deben leer este libro. Así que para finalizar, hablar de la relevancia de la nación doliente es hablar de cómo cuestionar lo que damos por sentado. Este libro nos invita a reflexionar sobre cómo los relatos oficiales han moldeado nuestra percepción de lo que significa, en este caso, ser mexicano. Pero también nos recuerda que esas narrativas son construcciones históricas, no verdades absolutas. En un momento en que se discuten los fundamentos mismos de nuestras identidades colectivas, la obra de Tomás nos da herramientas para pensar de manera crítica y, sobre todo, para imaginar alternativas. Uno de los puntos más potentes del libro, a mi modo de ver, es su capacidad para revelar cómo los relatos hegemónicos, esos que se presentan como universales, perdón, que se me ha pegado la última página, y ya acabo, homogéneos, esconden las tensiones, exclusiones y contradicciones que marcaron su creación. Al comprender cómo se construyeron estas historias, podemos abrir la puerta a lecturas más plurales y diversas que enriquezcan nuestra visión del pasado y del presente. Además, no puedo dejar de mencionar la impecable labor editorial de Prensas de la Universidad de Zaragoza,
que ha dotado a esta obra de una calidad excepcional. La edición no solo destaca por su cuidado diseño, sino también por su rigor en la presentación y organización del contenido, características que reflejan el prestigio de esta editorial académica. Solo me queda ya recomendar su lectura. Leer este libro es también una experiencia visual y material. Es como invitar a una conversación con Tomás, provocadora y absolutamente enriquecedora. Este libro no solo ilumina cómo se construyó la identidad nacional mexicana, sino que también nos invita a cuestionar los mitos que sostenemos como sociedad. No rehúye el debate, es crítico y provocador, pero también riguroso. Y el rigor histórico, más que la crítica, es lo que no casa bien con la exaltación nacionalista y patriota. Para mí, leer a Tomás es como sentarse a charlar con un viejo amigo, que siempre tiene algo nuevo que enseñarte, y esta obra creo que es una prueba más de su genio como historiador. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para el autor de un libro, estar en la presentación de su libro, que es casi como autopresentarse, es siempre muy complicado. Es siempre muy complicado por varios motivos. Hay una parte que es muy sencilla y además, para no olvidarme de ella, voy a empezar con ella, que es simplemente los agradecimientos por la presentación. En todo caso, en primer lugar, a la Casa de México por haber acogido este acto. En segundo lugar, a dos buenos y viejos amigos. Digo lo de viejos, pero somos viejos amigos. ¿Qué le vamos a hacer? No creo que el tiempo ha pasado por todos nosotros. Bueno, Ivana es un poco más joven, pero en el caso de Sisinio y mío somos ya viejos amigos. Entonces, somos amigos desde hace mucho tiempo y entonces uno pues no puede más, y además después de haberos oído. Perdón, a veces mezclaré el ustedes con el vosotros, pero es mi bilingüismo mexicano-español, ¿no? Después de haberos oído lo que habéis contado, pues todavía me reafirmo en que es que los amigos tienen un problema, ¿no? Y es que a veces son poco rigurosos y tienden a dejarse llevar por la amistad. Entonces, vuestra generosidad en los dos casos la agradezco enormemente. Y en tercer lugar, agradecer a todos los que estáis aquí esta tarde. Y lo de tercer lugar no es en último lugar, posiblemente tenía que haberlo puesto en primer lugar. Por un motivo muy sencillo, porque, bueno, decía García Márquez que uno escribe para que le quieran, para que le quieran. Yo creo que los historiadores es difícil que escribamos para que nos quieran, porque nuestros libros son muy pesados. Entonces, como son muy pesados, después de leernos resulta difícil quererlos, ¿no? Antes de leernos quizás, pero después de leernos empieza a ser un poco complicado. Pero la verdad es que está lleno. Hay una especie de pesadilla de todo autor cuando va a presentar un libro, ¿no? Que es llegar a la presentación y encontrarse solo con los presentadores, ¿no? Eso yo creo que esa es la pesadilla que tenemos todos los autores cuando vamos a presentar un libro. Supongo que parte de las personas que están aquí es por amistad, es porque son amigos, me conocen hace tiempo, etcétera. Y yo creo que eso es importante. Tengo un amigo también historiador que dice que los amigos, se sabe quiénes son los amigos de uno en dos momentos de la vida de uno. Cuando presenta un libro, que es que entonces los amigos aparecen a la presentación para que no se encuentre solo, y el día del funeral. Bueno, a mí el día del funeral no me importa mucho, ¿no? Pero la verdad es que los que están presentes aquí el día de la presentación sí se lo agradezco mucho. Y supongo que hay otra parte que están aquí porque les interesa, me han oído hablar del libro y entonces les interesa el libro, y a esos también se lo agradezco mucho, porque la verdad, insisto, para todo autor de un libro hay una cosa realmente gratificante, que es el que haya personas interesadas en lo que ha escrito. Después pueden leerlo e incluso pueden estar de acuerdo, pero incluso si están en desacuerdo está muy bien. Es decir, o sea, uno escribe para que le lean, y me parece que ese sería un asunto importante. Por lo tanto, esa sería la primera parte. La segunda parte es mucho más complicado, porque se supone que uno tiene que hablar de su libro. Y cuando tiene que hablar de su libro, se encuentra en el momento de la presentación con dos problemas. Uno, que bueno, uno lleva trabajando en este libro. Después le contaré cuánto tiempo llevo trabajando en este libro. Mucho tiempo, y entonces
que le pidan que en 10 minutos haga un resumen de su libro, pues es casi como una cosa absolutamente imposible, ¿no? Dice, yo llevo no sé cuántos años dándole vueltas a este libro en la cabeza, ¿no? Entonces no me pidan que me resumen. Y otro porque normalmente los presentadores que presentan el libro han contado cosas mucho más interesantes del libro de uno de las que uno cuenta en el libro. Es decir, o sea, eso es una cosa absolutamente extraña, pero que es así. Y en este caso concreto, pues la verdad es que efectivamente, como tengo dos viejos amigos, como les decía, pero que además los dos son excelentes historiadores, pues han contado del libro cosas que yo he aprendido mucho. Es decir, o sea, de pronto digo, hombre, todo esto se lee en mi libro, ¿no? Entonces es una cosa interesante. Solo tengo una pequeña objeción, siguiendo con este asunto nacionalista, Sisinio. Yo no sé si soy cántabro, yo soy lebaniego, ¿no? Es decir, o sea, como cada uno es lo que se cuenta que es, pues yo soy lebaniego, ¿no? Es decir, o sea, entonces, pues digamos que, bueno, si no queda más remedio sería cántabro, pero no, solo en caso de necesidad. Entonces, también podría ser asturiano, ¿no? Es decir, o sea, no tengo muchos problemas con la nacionalidad. En toda la lectura cuidadosa que ha hecho Ivana, pues me confirma una idea que tengo hace tiempo. Yo creo que Ivana es una de los mejores historiadores que en estos momentos escribe sobre América en España. Y por lo tanto, la verdad es que Ivana para mí ha sido un enorme placer y motivo de orgullo que hayas aceptado estar aquí en esta presentación. Ahora, dicho todo esto, ¿qué me queda a mí de contar de este libro? Porque, insisto, no creo que pueda hacer un resumen mejor que el que han hecho Sisinio y Ivana de lo que trata mi libro. Y creo que lo único que puedo hacer, y espero que les resulte interesante, es por qué yo escribí este libro. Es decir, o sea, ¿qué es lo que está detrás de este libro? Y ahí, pues cuando lo pienso es una cosa un tanto extraña, porque el origen de este libro fue mi viaje a México hace 25 años. Es decir, hace 25 años yo fui a México con la idea de escribir este libro. Claro, espero que no haya muchos de ustedes que piensen, pues mira que eres poco eficiente, ¿no? Porque si necesitas 25 años para escribir un libro, la verdad es que tienes una rentabilidad realmente baja, ¿no? Es decir, o sea, no. Bueno, la verdad es que hace 25 años me fui a México para escribir este libro, empecé a escribirlo y en medio se fueron cruzando muchas cosas. Otros libros, o sea, más de una docena de otros libros que tienen que ver indirectamente con esto, porque este seguía estando ahí de fondo, dándole vueltas a este tema. Se cruzan también a veces los amigos, como Ivana, ya que la tengo aquí a la izquierda, puedo aprovechar para decirle, pues eso, de pronto los amigos que te escriben, oye, estoy haciendo un libro colectivo que es enormemente interesante y necesito que me hagas un capítulo. Y claro, pues uno a los colegas les puede decir que no, pero a los amigos no les puede decir que no, ¿no? Entonces, pues acaba escribiendo un capítulo de algo que no pensaba haber escrito y los artículos en las revistas y se van sumando cosas. Lo que ocurre es que en un momento determinado pensé que estaba maduro para escribir este libro. Bueno, escribí este libro y ese momento ha sido esto. El origen de este libro en realidad no tiene, estrictamente no tiene que ver con México, tiene que ver con un viejo debate historiográfico que se plantea en la década de los 80, el inicio del debate sería en la década de los 80 del siglo pasado, o sea, eso es una prueba más de lo viejos que somos, pues hablamos ya del siglo pasado, ¿no? En la década de los 80 del siglo pasado, entre modernistas y no modernistas con respecto al origen de la nación. Al origen de la nación, a principios de la década de los 80 se publican una serie de libros fundamentales y esenciales que no voy a citar aquí sobre el origen de la nación, que son lo que se han llamado las teorías modernistas, que básicamente lo que venían a decir era lo siguiente. Las naciones no son realidades naturales, sino construcciones imaginarias. Una primera afirmación, que es una afirmación que, desde luego, echaba por tierra todo lo que sabíamos o creíamos saber sobre la nación y que nos habían contado una literatura historiográfica de raigambre profundamente nacionalista a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del XX. Y otra relacionada con esta, que no solo no eran construcciones naturales, sino construcciones imaginarias, y además eran de origen relativamente reciente, que no se perdían en el origen de los tiempos, como normalmente nos han contado los nacionalistas, ahí, con la única excepción de los lebaniegos. Los lebaniegos nos perdemos en el origen de los tiempos, existimos desde tiempo inmemorial, pero el resto de las naciones no. Y en ese debate
en esa discusión había un asunto que puso sobre la mesa un historiador británico, Hastings, y que es un asunto realmente interesante, porque lo que viene a decir es básicamente, bueno, estos son teorías. Los historiadores no trabajamos con teorías. Los historiadores trabajamos con datos y con hechos. Y ahí hace ya, yo creo que Hastings, en un libro enormemente interesante, pero que yo creo que hace una trampa, y me parece que hace una trampa, porque dice, bueno, yo no voy a discutir ni con Gellner, ni con Anderson, bueno, no son historiadores. Todos aquellos de ustedes que estén aquí, incluidos los tres que estamos aquí arriba sentados en la mesa y que somos historiadores, sabemos que dentro de las ciencias sociales y las ciencias humanas la única ciencia de verdad que hay es la historia, ¿no? Las otras son aproximaciones, ¿no? O sea, entonces, pues como no son historiadores, yo no discuto con ellos, ¿no? Yo no discuto con ellas, sino que voy a discutir con los historiadores. Y entonces, en ese voy a discutir con los historiadores, fundamentalmente se plantea, voy a discutir con Hobsbawm. Claro, yo creo que es tramposo por dos motivos. Uno, Hobsbawm en realidad aporta bastante poco a las teorías modernistas sobre la nación, es decir, o sea, en realidad lo que hace es recopilar lo que habían escrito otros. Y además Hobsbawm tiene, iba a decir un problema, pero para que no se sienta nadie ofendido no voy a decir que tiene un problema, pero sí una condición. Es que es un historiador marxista. Y el marxismo en realidad nunca ha entendido el problema de la nación. El marxismo nunca ha entendido el problema de la nación y por lo tanto yo creo que hay un problema real. Pero, sin embargo, yo creo que Hastings planteaba un problema real que había que enfrentarse a él. Es que si las naciones son construcciones imaginarias que se producen en un tiempo histórico concreto, los historiadores tenemos que ser capaces de describir, analizar y explicar cómo se han construido una nación concreta si tenemos instrumentos razonables para hacerlo. Y ese es un poco el origen de mi libro sobre México. ¿Por qué México? Bueno, ahí también seguiré con mi chiste de mi condición de lebaniego, porque México para un lebaniego es un destino, ¿no? Entonces uno está condenado, si es lebaniego, a irse a México, ¿no? En algún momento de su vida. Entonces, pues yo en un momento de mi vida me fui a México, ¿no? No había más historias. Pero había algo más de fondo detrás de todo esto. México es un caso particular, no excepcional, porque la historiografía mexicana está empeñada en hablar de excepcionalidad, y si ahora mis alumnos me oyen que utilizo el término excepcionalidad, se van a reír de mí, porque llevo 20 años explicándoles que eso de la excepcionalidad mexicana es un cuento, como todos los cuentos nacionalistas, porque los nacionalistas son autores de cuentos, pero de cuentos muy bien contados, ¿no? Que es un asunto interesante. Pero tenía una condición, varias condiciones que a mí me interesaban mucho. Una, en el momento de la crisis imperial, es decir, en el momento de la ruptura imperial hispánica, México reunía las peores condiciones del mundo para construir una nación. Las peores condiciones del mundo para construir una nación. Un territorio inmenso, mal comunicado, con grupos humanos absolutamente diferenciados desde el punto de vista étnico, cultural, etc. Solo para que se hagan una idea. En el momento de la independencia, aproximadamente el 65% de la población de la Nueva España no hablaba español. Eso que hoy es el idioma oficial de la nación mexicana, en el momento de la independencia el 65% de la población directamente no hablaba español. Es decir, México se convierte en un país hispanohablante después de la independencia, no antes de la independencia. O dicho de otra manera, es el Estado liberal republicano el que convierte a México en una nación hispanohablante. Entonces, pero a pesar de esas condiciones de partida, el éxito del proceso nacionalizador mexicano ha sido absoluto. Es decir, desde Quintana Roo a Baja California Norte, que se llama únicamente Baja California, no hay el 99% de los mexicanos están convencidos de que son mexicanos y que además lo de ser mexicanos es una obligación ante la historia. Es decir, o sea, es algo que va más allá del hecho. Entonces, me interesaba por eso y porque además había dos pasados claramente diferenciados, es decir, un pasado de las élites que hicieron la independencia, que son las élites criollas, españoles americanos, para utilizar el término que ellos mismos utilizan, y el pasado de los vencidos, que eran los indígenas. Pues con todas esas malas mimbres se construye un relato de nación absolutamente exitoso. Y me interesaba explicarlo. Pero, si recuerdan, acabo de decir hace un momento que el asunto era que uno podría reconstruir esto si utilizaba las fuentes apropiadas. Y las fuentes apropiadas, como decía Sisinio hace un momento, no son las leyes, no son los debates en el Parlamento, aunque pueden servir, porque con leyes y con debates en el Parlamento se construyen estados, no se construyen naciones. Y a mí lo que me interesaba y lo que
que quería reconstruir era la nación. Y esto, pues tras darle muchas vueltas, intentar varias investigaciones que tienen que ver con algunas de las derivas que tomó mi investigación sobre el proceso de construcción nacional mexicana, descubrí que había, que fundamentalmente era un proceso que tenía que ver, que se producía en el campo de la cultura, es decir, no se producía en el campo de los ordenamientos jurídicos, sino que el proceso de invención de la nación era algo que tenía que ver fundamentalmente con la construcción de imaginarios colectivos. En ese proceso de construcción de imaginarios colectivos, el asunto es que desde muy pronto y desde uno de mis primeros libros, que es Nación, Identidad Nacional y otros mitos nacionalistas, lo que yo argumenté es que la nación la construía el Estado. Es decir, que no es esa historia que nos han contado los nacionalistas y que llevan 2 siglos contándonos, que las naciones construyen estados. No, el proceso es justamente el inverso. Son los estados los que construyen naciones, o el poder político el que construye naciones. Y por lo tanto, tenemos que trabajar en el campo de la cultura, pero tenemos que trabajar en el campo de la cultura en una forma de expresión que haya sido controlada por el Estado. De ahí había un ejemplo que era obvio, que era la pintura de historia. El único cliente de la pintura de historia a lo largo del siglo XIX fue el Estado. Por un motivo muy sencillo. Esto que yo he hecho en este libro se puede hacer, por ejemplo, con la novela histórica. Y la novela histórica sería una fuente, yo creo que importante, y creo que alguien en algún momento lo hará, para intentar imaginar cómo se construye ese relato sobre lo que la nación mexicana es. Lo que pasa es que la novela histórica tiene un problema, y es que su control por parte del Estado es mucho más deficiente, porque finalmente un autor del siglo XIX podía escribir una novela, bajarse a la imprenta de la esquina e imprimirla y sacarla a la venta. Y eso lo podía hacer casi de forma privada, es decir, o sea, no necesitaba la participación del Estado. Un pintor de historia no, porque los cuadros que pintaba, insisto, tienen que ver exclusivamente con un único cliente, que es el Estado. Y cuando digo único cliente lo digo de manera literal, es decir, o sea, todas las pinturas de historia acabaron compradas por el Estado, o encargadas por el Estado, o promovidas por el Estado, eso que yo en el libro llamo la pintura de historia oficial. Una vez que tenía esa fuente, digamos, ese material, ahí entró en juego otra de mis obsesiones historiográficas, que es que no podemos hacer historia sacando citas fuera de contexto, porque uno, si hace eso, es de una inmoralidad como historiador absoluto, porque uno puede encontrar citas para todo. Es decir, uno puede encontrar citas para justificar que esto es blanco y para justificar que esto es negro. Tiene que hacer un estudio cuantitativo, y hacer un proceso de búsqueda de continuidades a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Y entonces ahí, bueno, utilicé un programa que fui elaborando, que primero era mucho más sofisticado estadísticamente, después me di cuenta que en realidad a veces tampoco uno puede caer en el fetichismo de utilizar demasiados datos matemáticos y hacer correlaciones, etcétera, etcétera, y después hay formas mucho más sencillas que nos están contando exactamente lo mismo, pero yo creo que ese diría humildemente que es uno de los argumentos, uno de los valores de mi libro, es que todo lo que estoy contando está basado en datos que se pueden medir y que se pueden cuantificar. Es decir, o sea, que no estoy contando lo que se le ocurre a Tomás Pérez de Bejo un día que estaba inspirado. Estoy contando algo hecho a partir de datos y de objetivos. Insisto en algo que dije al principio. Los historiadores trabajamos con datos, no trabajamos con elucubraciones más o menos fantasiosas. Y sobre todo no debemos de trabajar con aquello que nos ha contado el pasado, porque el pasado es muy mentiroso. El pasado es muy mentiroso en el sentido de que la historia se ha ido reelaborando a lo largo del tiempo. Y entonces lo que tenemos es esa reelaboración del siglo XIX que nos sigue marcando a nosotros como historiadores, porque somos herederos de lo que dijeron, escribieron y contaron los hombres del siglo XIX. Y ese es el entramado, lo que está al final detrás de mi libro. El resultado es lo que yo creo que ya ha resumido Ivana, y por lo tanto no tengo mucho más que añadir, que es ese relato de nacimiento, muerte y resurrección, que bueno, en el libro argumento las características de ese relato, por qué se produce ese relato, y quiero cerrar con esto porque también me gustaría un poco, si alguien tiene objeciones, preguntas que hacer a lo que he dicho, me gustaría que las hiciesen, porque siempre es interesante saber lo que los demás reciben.
En ese relato de nacimiento, muerte y resurrección es el relato que sustenta eso que Sisinio entresacó en algún momento de la lectura de mi libro, que es una nación es la fe en un relato. Una nación es la fe en un relato. Lo que pasa es que aquí lo que yo hago es contar cómo se construye ese relato y cuáles son las características de ese relato. Y después hay otro asunto que yo no trato en el libro y que desde luego habría que ver, es cómo se difunde ese relato, porque esa es la otra parte, es decir, o sea, uno construye el relato, pero el relato tiene que ser contado. Ahora, ha sido contado de tal forma y de tal forma tan eficaz, y ahí me atrevería a decir una cosa que puede ser polémica, no por el afán de ser polémico, Ivana, sino simplemente porque es que... Has dicho provocador, perfecto, perdón, tienes razón. Entonces, sí, provocador, creo que acepto tu propuesta, soy provocador. Entonces, en ese caso, lo que habría que preguntarse es por qué México ha tenido éxito en la construcción de la nación y ha fracasado en la construcción del Estado. Y ese es un asunto realmente sorprendente, porque ese mismo Estado que logra construir una nación es en realidad el mismo Estado que durante 2 largos siglos ha sido incapaz de garantizar derechos elementales de la población mexicana. Es decir, cuando hablo de derechos elementales de la población mexicana, digo el derecho a la vida, que quizás sea el primer derecho que uno puede preguntarse. Entonces, ese sería ese relato, pero cómo se difunde ese relato, y ahí entraríamos en otra historia, pero que, y con esto cierro, quizás lo que mejor mostraría hasta qué punto ese relato ha sido exitoso, y sobre todo estoy pensando en compararlo con España. Si alguna de las pinturas de historia españolas que están en el Museo del Prado y que hoy se exponen en el Museo del Prado, porque durante mucho tiempo estuvieron en las bodegas del Museo del Prado, porque los sucesivos directores del Museo del Prado consideraban que no estaban a la altura estética de lo que se estaba exponiendo en el Museo del Prado, pero que hoy afortunadamente algunas se están exponiendo. Se la enseñamos a un español medio, no saben qué representa. Es decir, el proceso de nacionalización en ese sentido de la población española en algún momento se trunca. Se trunca porque no comunican nada. Sin embargo, a cualquier mexicano de clase media que haya pasado por la escuela, por lo tanto no de clase media, sino de clase media y clase baja, le enseñan un cuadro como El Suplicio de Cuauhtémoc, no solo reconoce la imagen que está representada ahí, sino que se siente identificado con lo que está representado ahí. Es decir, Cuauhtémoc es el héroe que luchó por nuestra independencia frente a los pérfidos españoles. Y eso es tan claro y tan obvio que, insisto, cualquier mexicano educado por el Estado mexicano para ser mexicano reconoce la imagen y le da un contenido moral. Cuando digo le da un contenido moral, quiero decir que en ese cuadro hay buenos y malos. Y yo sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y no solo esto, sino que sé de quién soy heredero y de quién no soy heredero. Y soy heredero de Cuauhtémoc, no de Alderete, que es el conquistador que está quemándole los pies. Es decir, elegir quién es el bueno y el malo en este caso es muy sencillo, porque si tenemos a un individuo al que le están quemando los pies y otro que se los está quemando, pues es obvio quién es el malo, ¿no? Pero además, lo que el cuadro está diciendo y lo que todo mexicano lee, aunque sea en blanco y aunque no tenga nada que ver con el mundo prehispánico, es que él es descendiente de Cuauhtémoc, que su antepasado es Cuauhtémoc. Entonces yo creo que esa quizás sería la mejor prueba del éxito del proceso de construcción nacional mexicano y sigue en estos momentos vigentes. Le reitero mi agradecimiento por estar aquí, mi agradecimiento a Sisinio y a Ivana. Creo que ya he hablado demasiado, o sea que les doy la palabra por si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta o cuestión. Gracias. Aquí hay una primera pregunta al fondo del todo. Hola, buenas noches. Mi pregunta va en razón de lo que había mencionado hace un momento. Hace una distinción entre nación y Estado y que uno justamente construye al otro y no al revés. O sea, que es no es la nación
No es el Estado quien construye la nación, sino la nación quien construye el Estado. ¿Así es? Al revés. Entonces, la nación, perdón, el Estado construye a la nación, es lo que dijo, ¿sí? El Estado construye a la nación. Entonces, considera que esta identidad construida desde el Estado está compartida por el 99% de los mexicanos, ¿en verdad? Es una identidad que, pese a que pues el espacio territorial en México está dividido por muchas naciones, bueno, muchas culturas, está realmente identificada, estas personas contenidas en este espacio, en esta zona, se identifican con ser mexicanos más que de otros estados. Sí, muchas gracias. No sé si me expliqué o logré explicarme. Se explicó muy bien y muchas gracias por su pregunta. Bueno, yo no sé si el 99% o el 98% de los mexicanos, yo no he hecho una estadística ni he hecho una encuesta para saber cuántos mexicanos, pero lo que quería decir con esto, quizás sin entrar en una afirmación tan tajante como esa, numérica, es que la inmensa mayoría de los mexicanos no ponen en cuestión la existencia de una nación mexicana, que es la que está detrás de la existencia de un Estado mexicano legítimo. Ese sería el resultado. Es decir, el éxito del proceso de construcción nacional mexicano se mostraría en que la inmensa mayoría de los mexicanos creen a pie juntillas que ellos son mexicanos y que ser mexicanos es una realidad natural, que no es una elección. Siguiente pregunta por acá, por favor. Hola, Tomás, soy paisano tuyo de Liébana. Joder. Y voy a basarme en la entrevista de 8.000 palabras que te hizo recientemente Cayuela en The Objective, porque no me ha dado tiempo a leer tu libro. Entonces, la pregunta es la contradicción entre lo que comentáis en esa entrevista y el considerar los 3 siglos virreinales de Nueva España como dolorosos, porque hablas extensamente en la entrevista pues que los mexicanos, los novohispanos, no eran colonias, sino eran idénticos a los españoles de España. Primer punto. Segundo, también hablas de la prosperidad que llegó a alcanzar Nueva España, que según Humboldt, que la visitó a principios del siglo XIX, pues era superior a todos los países de Europa. Tercero, pues que la independencia surge debido a la invasión de España por Napoleón, al vacío de poder provocado, y que los novohispanos, igual que Bolívar, San Martín, etcétera, propusieron al rey Felón que viajasen, que imitasen a la corte portuguesa y viajasen a un país de la hispanidad que iban a ser, supongo, Nueva España y Perú, o Perú, y eso se frustró. Es decir, que tenían voluntad de continuar y de evitar lo que se produjo, que fue la gran separación, fragmentación de la hispanidad. Ese punto tercero. Y realmente se me olvida el punto cuarto. Bueno, ante esto considero que estos 3 puntos tan importantes, el cuarto punto, sí, ahora me acuerdo, es que la nación mexicana mantuvo los 2 valores
más importantes que la caracterizan actualmente, que es el idioma español, que, según indicas, pues lo hablaba en el momento de la independencia 1/3 de los habitantes, mientras que ahora es un 90 y tantos %. Y la religión católica, que también señalas como característica esencial de México. Entonces, ante estos 4 hechos, pues los encuentro un tanto contradictorios con el hecho de que lo definas, el virreinato, como doloroso. Y respecto a definir el México prehispano como gozoso, pues basta escuchar a Gullo, a Gil Ibáñez, a Moreno Gallo, que ha hecho un vídeo interesantísimo basado exclusivamente en la gran historia de la Nueva España de Díaz del Castillo, pues que aquello, como dice y repite Gullo, el México prehispano fue un infierno por la antropofagia, precisamente. Bien, pues yo espero seguir hablando contigo en privado y proponerte una obra que se podría titular Misterios intelectuales, que serían 4. Misterios intelectuales. Sí, bueno. Vale. Bueno, pues perdón, les pido... La pregunta es referente a si hay o no contradicción entre definir el periodo virreinal como doloroso en lugar de, con esos 4 hechos que he señalado, definirlo como glorioso. Esa es la pregunta. Les pido, es que se nos ha ido la moderadora, pero les pido por favor que hagan preguntas muy breves, lo más breves posibles, porque tengo interés en que hablen todos los que quieren hablar y si no se nos va a ir el tiempo. Voy a ser muy escueto y muy breve con respecto a lo que usted me ha preguntado. La primera cuestión es que yo creo que la función de los historiadores no es juzgar. La función de los historiadores es entender lo que pasó. Es decir, entonces, yo en ningún momento hablo ni de que fuesen gloriosos, dolorosos o no. Lo que hablo es que en el relato de Nación Mexicano, los 3 siglos virreinales son necesariamente dolorosos. O sea, necesariamente dolorosos porque son un paréntesis en la historia de México. Son los 3 siglos en los que México deja de existir. Entonces, yo creo que esa es una parte en la cual me interesa mucho separar lo uno del otro. Eso por una parte. Por la otra parte, hay una cosa, yo tengo muchas objeciones con respecto a esa especie de historia, no sé si llamarla historia, porque a veces me resulta difícil llamarla historia, de escritores varios que se han dedicado a escribir manuales de autoayuda para españolitos en crisis, ¿no? Es decir, en los cuales se trata de buscarse las glorias del pasado. Yo creo que asumirse heredero de las glorias del pasado es un ejercicio bastante inútil. Y por último, y me parece que, porque yo creo que justamente lo interesante de una presentación como esta es un poco entrar a debatir asuntos históricos que generalmente los historiadores discutimos muchos, pero que al gran público no llegan. Dejar claro una cosa, que es que el mundo de la Nueva España, como el mundo de la Vieja España en el siglo XVIII, no había nadie igual. O sea, no había nada igual porque eran sociedades diferenciadas por si uno era hidalgo o no era hidalgo, por el lugar en el que vivía, por el lugar en el que residía, y en el caso de la Nueva España, fundamentalmente por si uno era blanco, indio, negro, etcétera, etcétera. Es decir, que tengamos mucho cuidado con hablar de esto, porque yo lo único que posiblemente dije en la entrevista, aunque yo no recuerdo, es que jurídicamente los virreinatos americanos formaban parte de la Corona de Castilla, y como formaban parte de la Corona de
Castilla, digamos, sus derechos políticos estaban estructurados exactamente igual a un y otro lado del Atlántico. Pero no hablemos de igualdad de las personas, porque es que igualdad no es que no la hubiese entre los habitantes de la vieja España y de la nueva España, es que no la había entre los habitantes de la nueva España entre ellos. Es decir, no era lo mismo ser un español, americano, europeo que ser un indígena. Es decir, o sea, era algo obvio, pero no era lo mismo, porque es que jurídicamente los derechos que tenían eran distintos y los deberes que tenían eran distintos. Pero ahora el que me he enrollado soy yo, perdón. O sea, que sí. Por acá teníamos otra pregunta. Es que tienen que pasar. Felicidades, Tomás, y felicidades también a los presentadores. 2 preguntas, pero brevísimas. La primera, es muy interesante la perspectiva comparada que se puede colegir de lo que estás presentando respecto de tu libro de España Imaginada. ¿Qué patrones de similitud y diferencia observas en los relatos de nación que aparecen en esta pintura de historia comparando con la española? Porque el relato del nacimiento, la muerte y la resurrección de la nación como proyecto constitucional a mí me ha recordado mucho al progresismo español. El relato de un progreso gradual hacia la emancipación nacional me ha recordado mucho al del modernismo español. Entonces, al final estamos hablando de patrones narrativos que se copian y pegan y sirven para construir un imaginario nacionalista que en el fondo es global, aunque se muestre específico, o hay verdaderas diferencias entre uno y otro. Y la segunda pregunta, yo creo que esta correlación entre un Estado débil y un nacionalismo fuerte no es accidental en América Latina. Es decir, Chile, Perú, hay países con estados débiles o, por ejemplo, con estados que han fallado en términos de legitimarse a través de una política social y que tienen nacionalismos muy fuertes. Es decir, en Chile la gente que salió en 2019 a protestar lo hizo con la bandera nacional y en ningún momento se cuestionó Chile como proyecto cívico. Entonces, estamos hablando de, me imagino que esto es muy difícil, pero ¿se podría hipotetizar que es posible que estos estados tan inestables durante el siglo XIX traten de llenar ese vacío de legitimidad a través del nacionalismo? No, gracias. Como desde luego en tu caso conoces, porque hemos hablado muchas veces de ello, tu obra, mi obra tanto como yo, o al menos casi tanto como yo creo que hay evidentes similitudes con respecto a la primera pregunta entre un relato y otro, aunque también hay diferencias, o sea, hay diferencias marcadas. El relato español es que es un relato mucho más matizado. De hecho, yo en España Imaginada introduzco un capítulo que se llama España antes de España. Y claro, eso es como una especie de absurdo, no es como un oxímoron, es decir, España antes de España. Y es que, claro, el relato global español en gran parte es un mito de nacimiento, muerte y resurrección. Es decir, el nacimiento son los reyes católicos, es decir, y además eso todavía hoy lo oímos repetir de manera continua. Hay un siglo de decadencia, que es el siglo XVIII, que viene a ser prácticamente el mismo equivalente que los 3 siglos virreinales, y hay una resurrección que es la guerra de independencia, porque no olvidemos que también nosotros en este relato tenemos una guerra de independencia, Entonces, esa sería, el relato se parece en algunos aspectos. Supongo que se parece por un hecho muy sencillo. El nacionalismo tiene razón, o sea, y además tiene razón y coincido absolutamente contigo. Es un fenómeno global, o sea, no se parece nada más a un nacionalista que el nacionalista de otro país. Es decir, o sea, los nacionalistas se parecen todos. Los nacionalistas se parecen todos. Entonces, en ese sentido, la verdad es que creo que no habría mucho que decir. Respecto a la segunda pregunta que planteas, hombre, yo creo que hay fallos de Estado, pero también hay que... a mí es que eso de englobar a Latinoamérica como un todo a veces me genera muchos problemas. Desde luego, es posible que el Estado chileno sea un Estado fallido, pero es mucho menos fallido que el Estado mexicano. En todo caso, en la relación de uno y otro, creo que habría escalas y habría matices que habría que diferenciarlos. Ahora, hay en el fondo de tu pregunta un asunto inquietante que yo creo que sí que tiene que ver con la dinámica política de América Latina durante el siglo XIX, durante el siglo XX y me temo que del siglo XXI, que es que gobernantes que no pueden dar seguridad jurídica, que no pueden dar Estado, acaban vendiendo retórica y, si quieren un ejemplo, léanse el último mensaje de Petro
cuando decidió que se envolvía en la bandera boliviana para declarar la guerra a los Estados Unidos y 3 horas después se echó atrás, ¿no? Si leen el mensaje de Petro, fundamentalmente en el mensaje de Petro lo que hay es retórica. O sea, retórica en el peor sentido del término. Entonces, no tengo una respuesta, pero es inquietante lo que planteas. Gracias. Tomás, una de las cosas que dices en tu libro, que los mitos no son falsos ni verdaderos, son solo mitos, que tienen una categoría de verdad metafísica quizás, pero existente, ¿no? Así como el suplicio de Cuauhtémoc, que es una pintura icónica, emblemática en México, y que lo ven escolares desde el siglo XIX hasta la fecha. En el Perú tenemos la imagen icónica de la colonia, es el descuartizamiento de José Gabriel Condorcanqui en la Plaza del Huacaipata, la Plaza de Armas del Cusco. Lo descuartizaron con 4 caballos en 1780, lo partieron en pedazos y las autoridades coloniales repartieron el cadáver en toda la extensión del virreinato para que los indios supieran lo que les pasaba si se rebelaban. El día de hoy, el Palacio de Gobierno en Lima tiene, el salón principal se llama Tupac Amaru, desde el año 1970. Entonces, el problema de la nación doliente es que todos los mitos de nacimiento de la conquista están relacionados con matanzas, con masacres, como la de Cholula, por ejemplo, que es otro de los cuadros que tú comentas. Te lo digo también porque en el Perú, el alcalde de Lima, el señor López Aliaga, que es ultraderecha, es el Opus Dei, acaba de reponer el viejo monumento, el estatua ecuestre de Pizarro, que le habían defenestrado en el 97 y que ha estado ambulando por Lima desde el año 36, cuando la pusieron por primera vez. El problema es que, como te digo, y ha provocado una enorme polémica en el Perú, precisamente porque Pizarro y los conquistadores del Perú están asociados a grandes matanzas. De hecho, Pizarro murió asesinado por los almagristas, porque Pizarro mandó a matar a Almagro, lo mató con un garrote, como lo mataron a Atahualpa, Hernando Pizarro. Los almagristas mataron a Pizarro y el tercer conquistador, que fue el cura Hernando de Luque, se lo comieron unos indios caníbales en la isla de Puná. Esa es la historia de la conquista del Perú que leemos todos los niños del Perú. Y el Museo de la Inquisición está al lado del Congreso, para que los peruanos nunca nos olvidemos lo que era el antiguo régimen. Te lo digo porque en Estados Unidos el mito fundacional es el Thanksgiving Day, que según el mito, los indios se les acercaron a los peregrinos y les compartieron con ellos un pavo que los gringos celebran hasta el día de hoy. O sea, es otro mito, pero fíjate cuál es el origen de estos mitos tan distintos. Y tiene una razón, que la verdad histórica se puede ignorar, se puede ocultar, pero no se puede borrar. No, primero quiero hacer una aclaración aquí. La frase de que los mitos son mitos no es mía, me hubiese encantado. Hay algunas frases de mi libro que son mías, pero esta no. No, sí está en mi libro, pero creo recordar que hago referencia a quién es el autor, sobre todo porque además sería absurdo por mi parte plagiar a alguien como Durkheim, el sociólogo francés del siglo XIX, suficientemente conocido. Entonces, uno puesto a plagiar, plagia a un oscuro desconocido, pero no a Durkheim, ¿no? Entonces Durkheim dice exactamente esa palabra de los mitos no son ni verdaderos ni falsos, sino que son mitos. Y son mitos porque no pueden ser sometidos al criterio de falsabilidad. Con respecto a los hechos históricos, yo lo que cuento en mi libro, y me parece que es muy interesante, porque además yo creo que toda la descripción que usted nos ha hecho es el ejemplo de un relato de nación, que es el relato de nación peruano, muy bien socializado, muy bien asumido por usted. O sea, sí, no, claro, porque le han enseñado todos los libros de texto a lo largo del tiempo. Como todo aprendiz de novelista sabe, el problema cuando uno quiere escribir una novela no son los hechos, sino la forma como se engarzan los hechos unos con otros, es decir, la forma como se articula el relato. Entonces, usted ha contado, y yo además en el libro creo que lo digo, bueno, el asunto del que le quemaron a Cuauhtémoc los pies, pues la verdad es que a estas alturas, cuando uno empieza a investigar
No está muy claro que haya sido así o no haya sido así. O sea, pero da igual, efectivamente, da igual porque es un mito. Pero el problema no es ese. El problema es que en toda la relación de hechos que usted ha contado y que simplemente ha transmitido lo que la escuela peruana transmite a sus alumnos, me imagino que le ha transmitido a usted, es que todo eso está centrado en unas pocas décadas de principios del siglo XVI. Pero resulta que la historia de Perú se siguió en el siglo XVII, siguió en el siglo XVIII. Y entonces el problema es eso que alguien que preguntó antes que usted planteaba, de la ocultación de una parte de ese relato. ¿Es más importante lo que pasó en el siglo XVI que lo que pasó en el siglo XVII o en el siglo XVIII? O al final del siglo XVIII, pero no, porque eso sí que entraría ya en la última parte. Pero ahí hay un largo paréntesis de la historia. Entonces, lo que yo cuento en mi libro, y no voy a entrar a analizar el caso de Perú porque no conozco suficiente el caso de Perú para poder entrar a debatirlo. Lo que yo cuento en mi libro es que en ese relato los 3 siglos del periodo virreinal son un paréntesis por un a priori ideológico de la construcción del relato, porque esos 3 siglos no son parte de México, no son parte de México. Ahora, uno puede considerar que 3 siglos de duración de una organización política, que no nos olvidemos de una cosa, han durado más que los 2 siglos de existencia del actual Estado-Nación mexicano. Claro, entonces, que esos 3 siglos no existen, o sea, que no forman parte de la memoria colectiva. Pero no forman parte de la memoria colectiva porque lo que yo mantengo en el libro es que es el Estado el que construye la memoria. Es el Estado que construye la memoria. Y en esa construcción de la memoria articula un relato con unos hechos que son verdaderos. No nos olvidemos de una cosa. En algunos casos, yo tengo algunas dudas. Por ejemplo, el libro, el cuadro que aparece en esta edición de las prensas universitarias de la Universidad de Zaragoza, que por cierto estoy de acuerdo con Ivana, es una edición espléndida. Ese es un cuadro que muestra la invención del pulque. Hombre, la verdad es que nadie sabemos cómo se inventó el pulque. Esa es una historia que se inventó Carlos María de Bustamante en el siglo XIX, que es posiblemente el historiador más mentiroso del siglo XIX mexicano, ¿no? Es decir, pero al margen de esos hechos, es una historia en gran parte muy positivista, con lo cual los hechos existen. Ahora, el problema es cómo esos hechos se relacionan con el conjunto de la historia que estamos contando. Y eso es lo que me parece importante, o al menos desde el punto de vista de mi libro, eso es lo que es importante. Vamos a dar paso a 2 preguntas más breves, por favor. Le rogamos brevedad. Sí, muchísimas gracias. Se oye, sí. Tomás, quería hacerte solo una pregunta en relación a lo que has dicho del éxito de la nación y el fracaso del Estado. Si has estudiado en parte qué intervención tiene Estados Unidos en la construcción o de la nación o del Estado en México. Esa es una buena pregunta, Mercedes. Sí. O sea, vamos, yo creo que para construir una nación hay un dato importante, que es elegirse un buen enemigo. Elegirse un buen enemigo, ¿no? Es decir, y claro, México no es que eligió su enemigo es que estaba ahí, no estaba al otro lado del Río Grande, ¿no? Bueno, antes estaba mucho más arriba del Río Grande, ¿no? O sea, pero su enemigo estaba siendo Estados Unidos. Entonces, claro, Estados Unidos juega un papel central, pero sobre todo juega un papel central, digamos, en el mundo ya del siglo XX, porque, claro, hay un dato que nos olvidamos, es que la gran máquina de producción de imágenes del siglo XX no es la pintura. La gran máquina de producción de imágenes del siglo XX es el cine. Y fundamentalmente el cine es norteamericano. Es decir, después hay algunas cosas por ahí, pero el cine es norteamericano. Y claro, yo no sé si alguno de los que están aquí lo recuerdan, pero recuerdo, supongo que casi todos. Hay un género particular del cine norteamericano que es el western, ¿no? Que desde luego todos los que tenemos una determinada edad hemos visto películas del oeste una detrás de otra. Y resulta que en las películas del oeste, en muchas de ellas, siempre había algún mexicano y siempre había una imagen de México. Y ese mexicano reunía lo peor de lo peor. O sea, olvídense de las pendejadas que cuenta Trump con respecto a que si los mexicanos son violadores, asesinos, etc. Cuando aparece un mexicano en una película de vaqueros, estén seguros de que es el responsable de todo, hasta de la muerte de Kennedy, ¿no? Es decir, o sea, es el origen del mal, es traidor, violador, asesino, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro,
Sí, evidentemente, yo creo que uno de los éxitos de la construcción, del proceso de construcción de la nación mexicana es que al otro lado había alguien que estaba dando una imagen de ti. Claro, eso tiene un problema, y es que México se configura desde muy pronto y prácticamente hasta nuestros días como un país exótico, Y yo creo que lo peor que le puede pasar a cualquier país del mundo en su proceso de construcción nacional es construirse como un país exótico, porque el proceso de construcción como un país exótico le convierte en una imagen absolutamente estereotipada. Es decir, en eso, con respecto a una pregunta que se hacía antes, tampoco es muy diferente del caso español. O sea, España se configura también en el siglo XIX como un país exótico, y los viajeros que llegan, pues resulta que nada más cruzan la frontera en el País Vasco, se empiezan a encontrar gitanas, flamencos, etc. Entonces, eso construye una imagen con respecto a lo que es España, que de alguna forma después las élites españolas retoman, asumen y reelaboran. En el caso de México pasa lo mismo, pero quizá de forma más marcada porque efectivamente está Estados Unidos. Hola, muchas gracias, muchas enhorabuenas. No me he leído todavía tu libro, pero me lo voy a devorar, ya lo he comprado, y además porque me encanta todo lo que haces y cómo lo haces. Te quería preguntar dos cosas. Una historiográfica, que es que me ha venido a la cabeza antes de leer el libro, pero al escucharte aquí, al hablar de las imágenes, el tema de la imaginación histórica, ¿no? No he podido evitar pensar en una lectura antigua, que tú me dirás si está muy desfasada o no tiene nada que ver con lo que tú haces, que es Hayden White, ¿no? que escribió ese libro sobre metahistoria y de cómo se construyen las historias nacionales en el siglo XIX a partir de los 4 tropos, ¿no? Entonces, quería preguntarte si a ti te interesa ese debate o es antiguo o es una terminología ya en desuso. Y luego quería hacerte una pregunta pues un poco política, ¿no? Que es que cómo sienta, cómo es leída, cómo es interpretada, cómo es recibida tus tesis estas un poco liebaniegas en el valle de Anahuac. No, a ver, es que ya con tu chiste final me he olvidado de la primera parte de la pregunta. O sea, no sé. Ah, sí. No, sí, perdón. Ya, es que se me había ido. A ver, a mí el libro de White me interesó mucho. Yo no soy seguidor de sus planteamientos. Me parece un libro interesante, me parece un libro muy serio y desde luego en un momento es un libro que a mí me interesó mucho. Ahora me interesa menos, pero bueno, porque uno evoluciona, ¿no? en sus planteamientos historiográficos, pero desde luego es un libro que yo sigo acostumbrado. De hecho, a mis alumnos a veces se les recomiendo que le lean, o sea que eso un poco resumiría. ¿Cómo son recibidas las tesis de un lebaniego en el Valle de Anáhuac, ¿no? O sea, ese sería un buen título. Mira, ese es un título casi... Creo que el próximo libro que escriba le voy a titular así, ¿no? Un lebaniego en el Valle de Anáhuac, porque me gusta, me parece un título bonito, ¿no? No, a ver, con respecto al problema de la nación y el nacionalismo, hay algo que no dije al principio que quizás sí tendría que haber dicho. Es que ocurre una cosa muy curiosa. Ocurren dos cosas, mejor dicho. La primera es que todos estamos dispuestos a aceptar que las naciones de los demás son inventadas, pero que la nuestra no. Entonces, da igual que uno esté en el Valle de Anáhuac o que uno esté en la Villa de Potes, lo que ocurre es que cuando uno pone en cuestión la existencia de una comunidad natural existente desde el origen de los tiempos, si a uno le dicen que son los otros, pues le parece muy bien. O sea, es obvio que todas las naciones son inventadas. Entonces, uno puede dedicarse, y les pongo un ejemplo que es muy, muy curioso y que además yo he hecho, que es, uno da una conferencia y empieza a contar cómo Viriato, en el relato de nación español que se contaba a los niños, pues yo no sé ahora lo que se cuenta a los niños españoles, ¿no?, sobre esto, pero en el relato que se contaba todavía cuando yo era pequeño, Viriato luchaba por la independencia de España, ¿no? O sea, Viriato luchaba por la independencia de España. Entonces, claro, uno empieza a contar, pues bueno, Viriato era un individuo que tenía tanto que ver con los españoles actuales como yo con el obispo de Calahorra, ¿no? Es decir, o sea, absolutamente nada, ¿no? Y entonces todo mexicano se suelta una carcajada generalizada.
Claro, cuando uno cambia el relato y entonces empieza a hablar de Cuauhtémoc y empieza a utilizar exactamente los mismos argumentos que utilizaba con respecto a Viriato, la carcajada se empieza a poco congelar en los labios del individuo que está oyendo, ¿no? Es decir, o sea, eso ya empieza a generar un cierto problema. Entonces yo creo que eso es así. Ahora, ahí habría que distinguir como dos aspectos, y que además son dos aspectos que me alegro mucho que me hayas hecho la pregunta, porque a mí me preocupan mucho, que es, claro, ¿qué pasa en el mundo historiográfico, en el mundo de los historiadores, y qué pasa en el mundo de fuera de los historiadores? Si yo hablo de la recepción de mis libros del mundo de los historiadores, entre los historiadores mexicanos, y yo me considero un historiador mexicano, lo que ocurre es que pues no resultan nada provocadoras. Hombre, resultan provocadoras para determinados individuos. En toda profesión hay individuos que no se han enterado por dónde va el mundo, ¿no? Pero para la mayor parte de las personas no resultan nada provocadoras. Es decir que la guerra de independencia, la llamada guerra de independencia mexicana, fue una guerra civil, pues desde luego eso resulta muy poco provocador en un congreso de historiadores. Ahora, si uno sale y le pregunta al taxista, cuando sale de la sesión del Congreso y le dice al taxista que no, que es que la guerra de independencia fue una guerra civil, pues posiblemente con un poco de suerte solo te baja del taxi, ¿no? Y con un poco de mala suerte además te da una bofetada, ¿no? Es decir, o sea, que esa sería la cuestión. Entonces, claro, el problema de la recepción es ¿quién recibe esto? Y yo creo que los historiadores tenemos un problema, y además ahora aquí estamos tres y pueden hacerle una pregunta a ellos y creo que coincidan conmigo. El problema de los historiadores es que la historia es una disciplina científica, sí, pero que tiene la obligación de participar en el debate público. Y el problema de los historiadores es que cada vez nos leen menos las personas de fuera del campo de la historia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sigue habiendo una demanda de historia, y entonces se leen decenas de novelas históricas continuamente. Pero a los historiadores no los lee nadie. La realidad es que a nosotros nos leemos entre nosotros y a veces ni siquiera. Entonces, ese es un pequeño problema. Yo creo que lo que yo cuento en mi libro no resulta provocador para una parte importante de los historiadores mexicanos. Ahora, si usted me pregunta, ¿esto ha calado en la opinión pública mexicana? Pues le digo no, porque nadie me lee. Sí, les damos las gracias por habernos acompañado. Les recordamos que hay libros a la venta. El autor estará autografiando ejemplares por si alguien quiere adquirir algún ejemplar.